El reflector iluminaba la silueta de una mujer que parecía hecha para brillar. En la pantalla, el rostro de Meche Carreño cautivaba, mientras su figura, envuelta en el aura de los años 70, se convirtió en el sueño de una nación. Era más que una actriz, era un símbolo, un mito, y, para muchos, la personificación de la libertad en un México que aún luchaba con sus propios límites. Pero detrás de ese rostro de morena enigmática y ojos que contaban historias más allá de los guiones, había una vida marcada por tragedias, reinvenciones y luchas internas. Meche no solo interpretaba papeles, los vivía. Desde sus inicios como la chica Monokini hasta sus aclamados papeles en filmes como La Choca, su vida siempre estuvo llena de giros inesperados. Una de esas vueltas del destino fue su encuentro con Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Él era una estrella en ascenso, ella ya era un ícono. En el set de He venido a pedirte perdón, la química entre ambos era innegable, y aunque su relación nunca pasó de lo profesional, las leyendas sobre ellos florecieron. Para muchos, Meche no solo fue la musa del cantautor, sino también su novia en pantalla, una conexión que selló su lugar en la cultura popular. Sin embargo, lo que el público veía como una vida de glamour y éxito, escondía profundas heridas. Meche se enfrentó a un matrimonio fallido, el acoso de hombres poderosos y, finalmente, la pérdida de dos de los pilares de su vida, su hijo y su segundo esposo. El mundo la celebraba como una mujer fuerte y valiente, pero pocos conocían las noches de lágrimas y las decisiones que la llevaron a dejarlo todo y buscar refugio en el anonimato. En su última entrevista antes de su retiro, Meche confesó: «El cine me dio todo, pero también me lo quitó. A veces, ser un mito duele más de lo que puedes imaginar». Con esta frase, dejó entrever una verdad que pocos podían imaginar. ¿Qué la llevó a desaparecer? ¿Cómo una mujer que representaba la libertad y el poder femenino decidió apartarse de los reflectores? Esas respuestas, como todo en la vida de Meche, están entretejidas con historias de amor, lucha y tragedia que ahora exploraremos en estas páginas, mientras recordamos su legado y enfrentamos el desenlace más trágico de todos, su partida. La historia comienza con su infancia en Minatitlán, Veracruz, un lugar donde las luces de neón de Hollywood parecían un sueño imposible. Nacida el 15 de septiembre de 1947, María de las Mercedes Carreño Nava creció en un hogar humilde, rodeada del calor y las tradiciones de Veracruz. Desde pequeña, Meche supo que su vida no sería convencional. Era rebelde, curiosa y, sobre todo, determinada. Sus primeros pasos en el arte fueron como modelo, rompiendo moldes con su imagen fresca y liberada. Apodada la chica Monokini por sus audaces sesiones fotográficas, capturó la atención del país entero. Pero no era solo una cara bonita. Meche tenía una ambición que la llevó a estudiar actuación en la Academia de Andrés Soler, donde pulió su talento y marcó el inicio de su camino hacia la fama. En 1964, debutó en el teatro con El hombre y su máscara, una obra que compartió con el excéntrico Alejandro Jodorowsky. Aquella colaboración fue solo el comienzo de una carrera que pronto la llevaría al cine, donde demostraría que no solo era hermosa, sino también una actriz con un rango emocional impresionante. Su verdadera explosión llegó en 1967 con Damiana y los hombres, una cinta que escribió y protagonizó. Esta película marcó su transformación en un símbolo erótico y feminista, una combinación rara en una época donde las mujeres eran vistas más como adornos que como artistas completas. Meche demostró que podía ser ambas cosas, hermosa y profundamente talentosa. Sin embargo, la fama nunca viene sin un costo. Su matrimonio con José Lorenzo Zaccani, un fotógrafo que había prometido impulsarla al estrellato, terminó siendo una relación tormentosa. La presión del éxito, la diferencia de ambiciones y los constantes desacuerdos desgastaron el vínculo, llevándolos al divorcio en 1970. Para entonces, Meche ya había aprendido a levantarse sola. La década de los 70 fue su época dorada. Protagonizó cintas como La Choca y Zona Roja, ambas dirigidas por Emilio el Indio Fernández, y trabajó con leyendas del cine como Fernando Soler y Sara García. Pero mientras los reflectores brillaban más fuerte, la sombra de las tragedias personales comenzaba a cernirse sobre ella. A pesar de su éxito, Meche enfrentaba una lucha constante contra un mundo que intentaba controlarla. Se convirtió en una defensora de la autonomía femenina, eligiendo papeles que no solo la mostraban como objeto de deseo, sino también como una mujer compleja, con historias que retaban las normas de la época. Uno de esos papeles fue Marcela Nava en La mujer perfecta. En esta película, Meche exploró las presiones que enfrentaban las mujeres para cumplir con expectativas inalcanzables. Su interpretación fue un eco de su propia vida, donde ser vista como un mito erótico a menudo opacaba su verdadero talento.
Fue en medio de este torbellino que su camino se cruzó con el de Juan Gabriel. El cantante vio en ella no solo una actriz, sino un espíritu afín, alguien que entendía lo que era ser juzgado y malinterpretado. La invitó a participar en el video musical de He venido a pedirte perdón, donde Meche deslumbró con un mini vestido rojo, bailando con una confianza que desarmaba cualquier crítica. La química entre ellos era innegable, y pronto se extendió a la pantalla grande. Meche participó en las películas autobiográficas de Juan Gabriel, El Noa Noa y Es mi vida, consolidando una amistad que, aunque breve, dejó una marca profunda en ambos. Sin embargo, los compromisos profesionales y las tensiones de la industria los alejaron con el tiempo. Para entonces, Meche había encontrado un nuevo amor en el escritor Juan Manuel Torres. Juntos trabajaron en proyectos como La otra virginidad, una de las películas más significativas en su carrera. Su relación parecía ser un oasis de estabilidad en una vida marcada por la incertidumbre, pero el destino tenía otros planes. En 1980, Juan Manuel Torres murió en un accidente automovilístico, dejando a Meche devastada. Con 2 hijos que criar y una carrera que parecía perder sentido sin él, Meche tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos, buscando refugio lejos de los recuerdos que la atormentaban en México. La tragedia golpeó de nuevo en 1988, cuando su hijo Juan María falleció en otro accidente automovilístico en Nueva York. Este evento marcó el principio del fin para Meche. La muerte de un hijo es un dolor que ninguna madre puede superar fácilmente, y en su caso, ese dolor la llevó a retirarse completamente del cine y la televisión. Meche encontró consuelo en la escritura y el activismo ambiental, 2 pasiones que la ayudaron a reconectarse con un propósito más allá de la pantalla. Aunque se mantuvo alejada de los reflectores, su legado continuó vivo en el corazón de sus fans, quienes nunca dejaron de admirarla por su valentía y autenticidad. A pesar de su retiro, Meche hizo apariciones ocasionales para aceptar premios y homenajes. En 2009, fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de San Miguel de Allende, donde recibió la Cruz de Plata. En su discurso, agradeció el cariño del público y compartió reflexiones sobre su vida y carrera, mostrando una humildad que contrastaba con su estatus de leyenda. La última etapa de su vida estuvo marcada por un diagnóstico de cáncer de hígado. Meche luchó con dignidad, rodeada de su familia y amigos cercanos. Su fallecimiento el 21 de julio de 2022 dejó un vacío en el cine mexicano, pero también un legado de fortaleza y resistencia que continúa inspirando a nuevas generaciones. Así terminan las páginas de una vida que brilló con intensidad, pero también estuvo llena de sombras. Meche Carreño, la novia de Juan Gabriel en la pantalla, será recordada no solo como un símbolo erótico, sino como una mujer que vivió con pasión, enfrentó sus miedos y dejó un impacto imborrable en la cultura mexicana. En su juventud, Meche Carreño desafió los convencionalismos de una sociedad profundamente conservadora. Con su belleza natural y su magnetismo, no tardó en convertirse en una de las figuras más icónicas de los años 70, pero detrás de su éxito, había una historia que pocos conocían. Su infancia en Minatitlán, Veracruz, fue marcada por las limitaciones de un hogar humilde. Desde muy pequeña, Meche soñaba con escapar de los confines de su entorno y perseguir algo más grande. Esa determinación fue lo que la llevó a Ciudad de México, donde comenzó su carrera como modelo antes de adentrarse en el mundo de la actuación. Desde el principio, Meche dejó claro que no se conformaría con ser solo una cara bonita. Su trabajo en teatro, y más tarde en cine, la posicionó como una artista audaz que no temía romper las reglas. Pero esta misma valentía atrajo las miradas de hombres poderosos que no siempre entendían su independencia como un acto de empoderamiento, sino como un desafío. El más temido de ellos fue Arturo el Negro Durazo, el jefe de policía del Distrito Federal, conocido por su corrupción y métodos brutales. Según las leyendas, Durazo intentó conquistarla, pero Meche lo rechazó con firmeza. Su negativa le costó caro. Las amenazas comenzaron a llegar, forzándola a huir del país para proteger su vida. Este episodio marcó profundamente a Meche, quien nunca volvió a sentirse completamente segura en su tierra natal. Pero incluso en el exilio, su espíritu creativo encontró formas de expresarse. En Estados Unidos, comenzó a escribir guiones y explorar el mundo de la dirección cinematográfica, demostrando que su talento iba más allá de la actuación. A pesar de las adversidades, Meche logró reinventarse una y otra vez, pero su vida personal seguía plagada de tragedias. Su matrimonio con Juan Manuel Torres había sido una luz en medio de la oscuridad, pero su muerte prematura dejó a Meche sumida en un profundo duelo. Con 2 hijos a su cargo, Meche intentó seguir adelante, pero el destino fue implacable. En 1988, su hijo menor,
Juan María, falleció en un accidente automovilístico. Este golpe fue el más devastador de todos, y marcó el comienzo de su retiro definitivo de la industria del entretenimiento. La muerte de su hijo dejó a Meche completamente destrozada. Durante años, se alejó de cualquier actividad pública, refugiándose en su familia y en su activismo ambiental. Sin embargo, su influencia seguía viva. Las generaciones más jóvenes descubrían su trabajo, ya fuera a través de retransmisiones de sus películas o mediante homenajes en festivales de cine. Uno de esos homenajes tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde Meche recibió un reconocimiento por su trayectoria. Aunque su voz estaba cargada de emoción, habló con serenidad sobre su carrera, expresando gratitud hacia quienes aún la recordaban. El cine me dio una vida que nunca imaginé, pero también me dejó cicatrices que nunca sanarán, declaró frente a un público que la ovacionaba de pie. En sus últimos años, Meche dedicó su tiempo a causas que la apasionaban. Trabajó en proyectos para preservar el medio ambiente y se involucró en iniciativas para apoyar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Aunque su vida parecía haber encontrado un propósito renovado, el fantasma de las pérdidas que había sufrido nunca dejó de perseguirla. Fue en 2022 cuando su salud comenzó a deteriorarse. El diagnóstico de cáncer de hígado fue devastador, pero Meche enfrentó la enfermedad con la misma valentía que había mostrado a lo largo de su vida. Durante sus últimos días, estuvo rodeada de su familia, quienes la describieron como una mujer que, incluso en sus momentos más oscuros, mantenía una fortaleza admirable. La noticia de su fallecimiento el 21 de julio de 2022 conmocionó al país. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de homenajes a una mujer que había dejado una huella imborrable en la cultura mexicana. Desde su debut como actriz hasta su retiro como activista, Meche fue un ejemplo de resiliencia y autenticidad. El Ministerio de Cultura la describió como un símbolo de libertad, mientras que sus seguidores la recordaron como una figura que desafió los estereotipos y abrió camino para muchas otras mujeres en la industria del cine. El legado de Meche Carreño va más allá de sus películas. Su vida es un testimonio de cómo la pasión y la determinación pueden superar incluso las pruebas más duras. Desde sus papeles en cintas como La Choca y La Otra Virginidad hasta su trabajo detrás de cámaras, Meche demostró que era mucho más que un símbolo erótico. Era una artista completa y una mujer con una historia que merecía ser contada. Aunque su ausencia se siente profundamente, su espíritu vive en cada uno de los proyectos que dejó atrás. Sus películas siguen siendo estudiadas y celebradas como ejemplos de un cine mexicano que, a pesar de sus limitaciones, tuvo en Meche una figura que se atrevió a soñar más grande. Los homenajes a Meche no cesan, y su figura sigue inspirando a nuevas generaciones de actrices que encuentran en ella un modelo a seguir. Su valentía al enfrentar la adversidad y su compromiso con las causas en las que creía la convierten en un referente de lo que significa ser auténtico en un mundo que a menudo exige lo contrario. En cada homenaje, en cada retrospectiva de su trabajo, queda claro que Meche Carreño no fue solo una actriz o una estrella. Fue una fuerza que dejó una marca indeleble en la historia del cine mexicano y en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla, aunque fuera a través de la pantalla. Desde los pequeños pueblos de Veracruz hasta las alfombras rojas del cine, Meche vivió una vida de contrastes. Fue un símbolo de libertad en un México que apenas comenzaba a romper sus cadenas conservadoras, y aunque su vida estuvo llena de tragedias, su espíritu nunca se quebró. La historia de Meche es un recordatorio de que las leyendas no solo se construyen con éxitos, sino también con los desafíos que enfrentamos. Su legado permanece como un faro para quienes buscan inspiración en las vidas de aquellos que se atrevieron a ser diferentes, dejando una huella imborrable en la historia cultural de su país. En cada rincón del cine mexicano, en cada escena que dejó sin aliento, Meche Carreño vive. Vive en los recuerdos de aquellos que vieron sus películas en los cines de antaño, en las conversaciones de quienes aún debaten sobre su valentía y en los corazones de quienes entendieron que era mucho más que un símbolo erótico. Era una mujer que desafió las expectativas de su tiempo y dejó un legado que trasciende generaciones. La historia de Meche nos invita a reflexionar sobre el precio del éxito, las cicatrices que cargamos en silencio y la importancia de luchar por nuestros sueños, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Pero, sobre todo, su vida nos enseña que el verdadero arte, el que toca el alma, no se desvanece con el tiempo. Si llegaste hasta aquí, si te emocionaste con cada capítulo de su vida, no puedes quedarte en silencio. Este es tu momento de actuar. Suscríbete ahora, porque esta historia no termina aquí. Si amas el cine, si valoras las vidas extraordinarias de quienes rompieron barreras y dejaron una huella imborrable, este canal es tu hogar. Piensa en ello. ¿Realmente puedes apagar esta historia y seguir adelante sin darle al botón de suscripción? Vamos,
Es como dejar una de las películas de Meche a la mitad. No seas de esos que se conforman con solo mirar. Sé parte de esta comunidad que celebra a las leyendas, que revive los momentos que definieron una época. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en esta travesía para preservar las historias que merecen ser contadas. Después de todo, si estás aquí, es porque sabes que estas vidas, estas historias, no deben ser olvidadas. Y eso, querido espectador, te convierte en alguien especial. ¿Listo para seguir compartiendo esta pasión? Adelante, hazlo. Te estamos esperando.